Bienvenidos, estamos aquí una vez más en lo que nos interesa, en el estar hablando de la palabra del Señor y quiero dar una especial bienvenida a todos quienes nos estén mirando, quienes nos estén escuchando, pues hay edificación cada vez que ustedes invierten un poco de su tiempo en estas charlas que estamos haciendo por este canal. Agradeciendo también primeramente a Dios, quien ha sido el proveedor de este recurso que hoy contamos, a toda la gente, a todas las personas que hacen posible que esta señal pueda llegar hasta sus respectivas casas. El Señor ha movido voluntades para que esto sea así y queremos darle gracias a cada una de estas personas quienes intervienen para que todos podamos disfrutar de estas pláticas, de enseñanzas, de prédicas, para que haya una mejor conciencia de qué es lo que nosotros estamos aquí y de cuál es la voluntad del Señor que tiene para todos nosotros. Entonces, hoy vamos a ver algo respecto al poder de la palabra. Nosotros hemos recibido un recurso de parte de Dios que ha sido el del habla. Nosotros podemos comunicarnos y hacer que nuestro interior pueda manifestar todos sus sentimientos a través de nuestras palabras. Pero hay algo especial en las palabras. Nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor, que el hablar produce muerte o produce vida. Y parece algo que es como demasiado extremo. Que el hablar produzca vida o produzca muerte. Pues es lo que nos dice la palabra, porque es que hay el poder. El Señor Jesucristo nos ha dado el poder para que nosotros hablemos bien o estemos haciendo lo contrario. Pero hay algunas cosas en las que el Señor quiere hacer énfasis para que nosotros utilicemos bien este recurso. Vemos en el transcurso de la vida y en el entorno en el que nos movemos que muchas personas no dicen bien las cosas, no utilizan bien este recurso. Su vocabulario parece que es muy limitado y cada vez están repitiendo casi que lo mismo. Y el Señor nos ha bendecido con el idioma castellano porque es muy rico. Tiene muchos vocablos, tiene mucha terminología. El diccionario que lo vemos lo estamos utilizando a un 30%, el 70% de las palabras que están, para que nosotros podamos manifestar qué es lo que queremos dar a entender a otra persona, no las estamos utilizando lamentablemente. Y hay poder en estas palabras. Entonces, con la ayuda de la palabra del Señor, vamos a ir a Mateo 12:35. Allí podemos encontrar algunas cosas de las que el Señor quiere que nosotros hagamos énfasis en estas cosas de nuestro hablar, porque de ahí depende, como lo dice al comienzo, el hablar produce muerte, pero también produce vida. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Es aquí donde el Señor hace esta aclaración, que nuestras palabras tienen mucho que ver con lo que vengamos a hacer o con lo que vengamos a proyectarnos. Hay muchas personas que lamentablemente vemos que son muy negativas y que hablan en un idioma en que todo es fatalismo. También hay otras que producen vida, que hay personas que en verdad utilizan bien la palabra y que ese poder implícito que tiene la palabra está bien utilizado, porque muchas veces hablamos en fe. El Señor Jesucristo nos ha enseñado a hablar en fe. Si vamos a hablar qué es lo de la fe es algo que no está, pero que lo esperamos. La fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Entonces, si vamos a hablar en fe es algo que todavía no está, pero que lo anhelamos que esté. Y hablamos de esa manera.
En la Biblia hay muchos ejemplos de estos casos, en los que todavía no se veían las cosas, pero el Señor daba una promesa, las personas creían en esa promesa, hablaban con respecto a la seguridad de esa promesa y con seguridad lo alcanzaron. Hay muchos ejemplos en los cuales podemos ir porque es fundamental que nosotros aprendamos de todas estas cosas, que hablemos en fe. Nosotros estamos llamados para eso. Si el Señor Jesucristo da una promesa, nosotros creemos la promesa. La cuestión está en que debemos hacer de cuenta que ya está, porque estamos afianzados en una promesa de Él. Entonces hablamos, como decir, en positivo, hablamos en fe. Eso es hablar bien, y a Dios le agrada que nosotros hablemos de esta manera. Cosa contraria a otras muchas personas que se les pregunta cómo están, dice pues, llevándola porque usted no tiene la culpa de lo que me pase. Pues la verdad es que no es esa la actitud correcta que Dios quiere para sus hijos. Nosotros deseamos en verdad que todos tengamos el entendimiento para poder hablar bien, para poder manifestar todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, que no es siempre fatalismo. Porque hay algunas ópticas y algunos enfoques que tienen las personas en que todo es negativo. El gobierno no sabe administrar, las FARC están otra vez en lo mismo, toda una serie de cosas, todo es lo fatal. Y el Señor no quiere estas cosas. Él quiere que nosotros estemos mirando hacia adelante y viendo las cosas en fe. Nosotros tenemos el conocimiento gracias a la palabra. Es la palabra la que nos indica, esa es una brújula que nosotros tenemos para orientarnos. Y a través de ella sabemos que los tiempos son difíciles y que por tanto es necesario que nosotros acudamos al consejo que Él nos da. Que Él dice, pues, que si por nuestras palabras seremos condenados es por lo mal que estamos hablando. Que si por nuestras palabras vamos a estar victoriosos es por lo bien que nosotros estamos hablando. Es parte fundamental del ser humano el ser bien hablados, el bien decir, porque hay otros que es el mal decir. El Señor nos ha llamado a que seamos que andemos en el bien decir. A ver, nuestras palabras también pueden afectar a nuestros hijos. Y esto pues es lamentable que hay algunos padres de familia quienes exigen a sus hijos algo que ellos no están cumpliendo. Para que yo pueda tener la autoridad de poder exigirle a uno de mis hijos que haga determinada cosa, yo debo estar haciéndolo primero. Si yo soy hijo, yo debo actuar con mis padres de la misma forma como quisiera que mis hijos estuvieran actuando conmigo. Pero yo no les puedo exigir a mis hijos algo que yo no esté haciendo, porque es ahí donde está justamente la autoridad. Tengo autoridad cuando yo puedo hacer algo y exijo que mis hijos lo hagan también. De esta manera sí, porque entonces ahí está la autoridad. Entonces en Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Esto es un anhelo que todos nosotros como padres de familia tenemos para que nuestros hijos nos obedezcan. Dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pues sí, pero es que para que esto pueda llevarse a cabo a la manera como Dios quiere, es necesario que yo también esté en obediencia a mis padres. Que yo deba honrarlos, que yo deba respetarlos, que yo deba velar por ellos, porque ellos un día velaron por mí. De esta manera entonces sí podré influenciar a mis hijos para que así como yo lo estoy haciendo, ellos también lo hagan conmigo y más adelante también sus hijos lo hagan con ellos mismos. En el verso 2 de Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas. Esto de la honra y el padre y a la madre, pues todo lo decimos muy olímpicamente, sí, yo los honro, pero es que hay que ver la manera cómo es que estamos honrándolos.
porque es que hay veces que pareciera que no los estamos honrando, puesto que ellos dicen una cosa como consejo y el hijo nunca acata los consejos de los padres. Están antes a veces los consejos de los amigos. Entonces, ¿por qué ocurrirán estas cosas? Por lo mismo, por la falta de autoridad, porque es que los padres de pronto no están haciendo, no están honrando a sus padres, por tanto tampoco no pueden sus hijos estarlos honrando a ellos ni exigirles que lo hagan, porque es una cadena. Yo debo hacerlo también, para dar ejemplo en mi casa, pues el Señor, todos sabemos que nos ha colocado a todos los padres de familia como sacerdotes del hogar, y está en nosotros el dar el ejemplo. Nosotros somos los que vamos adelante y las personas que están bajo nuestra autoridad deben ir detrás, pero yo debo estar adelante dando el ejemplo necesario para que ellos vayan tomándolo. En el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa de longevidad. Si se toma de esa forma, de que si yo quiero durar mucho tiempo, pues debo alimentarme, debo cuidar mi cuerpo, pero también debo cumplir con estas cosas espirituales. La palabra del Señor dice que no solamente de pan vivirá el hombre, porque yo puedo alimentarme y puedo hacer las cosas bien, puedo llevar unas dietas bien balanceadas en mi alimentación. Pero es que no solamente consiste en mi alimentación, sino también lo que dice la palabra del Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es una de esas palabras que sale de la boca de Dios. La honra para ellos y la longevidad para aquel quien esté cumpliendo este mandato. Entonces, a veces el vivir se nos hace muy complicado, pero en realidad el vivir es fácil si acatamos y sabemos las normas que estamos acatando. Somos influenciadores por la palabra. Nosotros, como ejemplo, somos a veces esos influenciadores. Todos sabemos que con los ejemplos de la Biblia podemos acercarnos más a lo que queremos decir. En Números 13:32 hay una historia muy bonita respecto a cuando el pueblo de Dios estaba siendo conducido por el desierto por Moisés, en el que era necesario ya que fueran a investigar a las tierras a las que Dios les había prometido que fluía leche y miel, y el Señor le dijo a Moisés, es prudente que mande a cada uno un representante, un príncipe de cada tribu, se reúnan esos 12 príncipes representando a las 12 tribus de Israel y vayan hasta el otro lado a las tierras del Canaán, para que allá ellos puedan ver, pues era una estrategia también militar, puesto que estaban a la conquista. Entonces Moisés designó a cada uno de estos príncipes representando a cada tribu y los mandó a las tierras del Canaán para que fueran a espiar. Esta correría duró 40 días. Al cabo de 40 días regresaron los espías ya después de que habían hecho todas las investigaciones que Moisés les había pedido, les había dicho, vayan y fíjense en cómo son las ciudades, si hay ciudades amuralladas o si hay campamentos, si la tierra es fértil o es árida, si la gente está armada o está desarmada, si son pocos, si son muchos, toda una serie de información que necesitaba Moisés para poder empezar a entrar en esa tierra. Y más adelante entonces vemos en la palabra que hubo dos versiones de parte de estos 12 príncipes que fueron. Dice en Números 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Es decir, 10 de esos 12 príncipes que fueron enviados a espiar a las tierras del Canaán llegaron con un informe completamente negativo. No se puede. Vimos ciudades que son muy amuralladas, con unas murallas muy altas. Vimos a los pobladores de esas tierras que son numerosos. Los vimos armados.
vimos que es imposible que nosotros vayamos allá. Y fueron 10 personas de los 12 quienes dijeron no se puede. Es algo negativo. Entonces es aquí donde son influenciadores, porque la mayoría del pueblo, quien estaba esperando respuesta de aquellos 12, inmediatamente ya tomó esa posición de que no se puede. Y estuvieron renegando contra Jehová de los ejércitos por cuanto parecía que la tierra prometida era algo difícil de alcanzar. Entonces ellos volvieron otra vez a renegar contra Dios, porque dijo, es que no habían suficientes sepulcros allá en Egipto donde pudiéramos morar allá nuestros días. ¿Por qué tuvo que sacarnos y para morir en el desierto? Empezaron a renegar así, pero de estos 10 personajes que dijeron su informe de manera negativa, que hablaron mal, hubo 2 que sí hicieron la diferencia. Hubo 2, solamente Josué y Caleb. Estos 2 personajes dijeron, sí se puede. Hicieron la diferencia entre todas las personas. Esto lo encontramos más adelante en Números 14:9, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso es muy diferente a lo que dijeron los otros. Los otros dijeron, es que nosotros a la verdad frente a esas personas somos como langostas, y así los veían, mientras que Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Ellos tuvieron una manera de hablar diferente. El poder de la palabra que ellos hicieron agradó a Dios, y es lo que interesa. La mayoría dijo no se puede, fueron fatalistas, fueron negativos, no se puede. Más valía que nos hubieran dejado allá y no haber tenido que venir aquí. Esto desagradó mucho al Señor. Y al final todos sabemos qué fue lo que pasó ahí, pues fue la última decisión en la que dijo, definitivamente no soporto a esta gente, dijo Jehová de los ejércitos, han estado 10 veces contra mí, pero ya no más. Yo le voy a entregar a Moisés un pueblo diferente, un pueblo que verdaderamente acate las cosas. Han visto mis señales, han visto todo lo que han venido ocurriendo y todavía no la cogen todavía. Entonces ahí es cuando viene Moisés a interceder. Intercede de una manera que honestamente los argumentos que le da Moisés al Señor tienen que haber salido del mismo Espíritu de Dios, porque son unos argumentos fuertes, que estoy seguro no salieron, así como de Pedro no salió esa respuesta cuando Jesús le preguntaba, ¿quién decís que soy yo? Y que Pedro le respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces de esa misma forma considero que Moisés respondió y Moisés dio los argumentos apropiados ante Dios para que no destruyera ese pueblo. Pero hay consecuencias cuando se hacen las cosas. Dios los trató con mucha paciencia y humildad. Dios cumplió su palabra, pero tuvo que hacer modificaciones porque no podían quedarse de esa manera. Dios no da al culpable por justo. Entonces, vemos ahí que lo que dijeron tuvo mucha trascendencia. Para el pueblo, las palabras que Moisés esgrimió frente a Dios para que tuviera misericordia con ese pueblo también fueron relevantes. Entonces es aquí donde está plenamente demostrado el poder que tiene la palabra. Con nuestras palabras podemos construir y podemos destruir. En Mateo 8:8 hay otro pasaje también donde dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Es decir, que es aquí donde está el poder. Di la palabra,
para que mi siervo sea sano. Él conocía el poder de la palabra, porque él era una persona también que tenía gente a su cargo. Y él mismo le dijo al Señor, dijo, yo sé que si tú hablas, las cosas se hacen, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad a unas personas que si yo les digo vengan y vienen, y van y van. Por tanto, di la palabra y yo sé que esto ocurrirá. Ese es el tipo de fe que al Señor le agrada, que nosotros hablemos en fe, porque Él sabía, a pesar de que no era oveja de Israel, el Señor dijo que Él venía por las ovejas de Israel, y este centurión era romano, pero halló mucha más fe en ese centurión romano que no en su pueblo, no en los discípulos a los que estaba adoctrinando. Entonces vemos cómo el poder de esa palabra es fundamental, y eso lo vemos en nuestro diario acontecer. Antiguamente, cuando se hablaba, una persona anciana hablaba en un negocio en que decía, bueno, vamos a pactar de la siguiente forma, y no escribía ningún documento, sino lo hablaban. Ese poder de la palabra lo hacían respetar, porque una palabra dicha, así no hubieran testigos, así estuvieran los dos solamente, pero si se dijo algo, era para cumplirlo, y lo cumplían. La palabra tenía poder. Actualmente las mentiras han venido socavando estas cosas que en su principio fueron maravillosas. Ahora por las mentiras, entonces ya entra la falsedad. Entonces ahora pueda que cumpla, pueda que no cumpla. Ahora el compromiso es pero sí o si no, no. Hay cosas en las que nosotros debemos recapacitar para que nosotros hagamos bien las cosas. En Daniel es otro evento en que también podemos notar esta decisión que tomó aquí Daniel. Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que he levantado. Para muchos de los que no saben la historia, esto se realizó en Babilonia, porque el rey Nabucodonosor era el que estaba reinando allí. Y un buen día sus asesores les dijeron que por qué no se hacía una estatua de él mismo como rey, representando al rey, para que todos la adoraran, y que el que no la adorara sería echado al horno de fuego. Y aquí estaba Daniel con todos sus amigos. Estos amigos y Daniel habían sido deportados de Israel porque a causa de la desobediencia y a causa del pecado que ellos habían tenido en Israel, Dios permitió que el ejército de Nabucodonosor viniera y asolara a Israel y se los llevara cautivos. Y después, entonces Nabucodonosor dijo, hay que aprovechar a los hijos de los príncipes para enseñarles nuestra lengua y enseñarles las cosas de aquí porque los necesito. Allí estaba Daniel y él había sido instruido en la lengua que allí en Babilonia se hablaba. Y entre muchas personas confabularon para que hacer caer Daniel, a que Daniel fuera evidente y que él pasara por el horno de fuego. Entonces, una vez Daniel no quiso arrodillarse ante esa estatua, entonces dijo esas palabras. Dijo, mi Señor tiene poder para librarnos del horno de fuego, pero abrió la posibilidad. Pero si no, igual forma vamos a hacer. Entonces esa certeza y esa seguridad hablada a través de la fe es la que en nosotros debe imperar. Porque él estaba seguro del poder de Dios, que él podía librarlos del horno de fuego. Pero aclara más adelante, pero si no, es decir, si no es la voluntad de Dios que ellos salgan bien del horno de fuego,
igualmente ellos no se van a arrodillar ante la estatua. Es decir, era una fe sin condición. Era una fe que ese tipo de fe, el hablar en ese tipo de fe, es lo que nos debe llenar a nosotros. Que nosotros debamos hablar de esa manera, hablar en fe, hablar sencillamente porque hay una promesa, porque sabemos quién es Dios, porque ahora como hijos de Dios nosotros sabemos el alcance que las palabras tienen de parte de Dios y que están puestas como promesa. Entonces de esta manera nosotros sí podremos estar seguros, recontraseguros de las cosas, así nuestros ojos no lo estén viendo. Porque es que es justamente eso, una promesa es algo que todavía no se ve, pero que es como si el banco nos dijera, cuenten con un crédito que los vamos a otorgarle dentro de 8 días. Y si el banco lo dice, pues es una garantía. Ahora, lo está diciendo el mismo Dios, que no habla mentiras, que no hay mudanza en sus decisiones. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, es un cheque al portador, la palabra del Señor. Entonces, esto debe encajar en nosotros. Nosotros lo debemos tener como un hecho cierto, el que así son las cosas, y de que todo lo que está escrito en ella como promesas, que Él las cumplirá. Nosotros sabemos que todo lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido en su palabra, todo se ha hecho, todo. Conocemos que la Biblia es un libro que no caduca, es un libro que habla del pasado, que habla del presente y que habla del futuro. Por lo tanto, es un libro que no pasa de moda, siempre estará vigente. Y hasta el momento, todas las promesas que ha puesto el Señor Jesucristo en boca de los profetas o escritas en su palabra, todas se han cumplido. No ha dejado de cumplir ninguna. El profeta Ezequiel decía, no ha dejado caer ninguna de sus palabras. Por tanto, nos quedaría fácil a nosotros el creerle a Él, pero a veces hay tanta dificultad para que nosotros podamos creer, que es aquí donde se presenta un reto para nosotros, en que nosotros debamos hablar en fe, como estos personajes de la Biblia hablaron en fe, como Daniel habló en fe. Sé que el Señor tiene poder para librarnos, pero si no, igualmente no vamos a acceder a lo que dice el rey, porque sabía que podían caer en idolatría. La lengua de los sabios es salud. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A esto es lo que nosotros debemos apuntar, a que cada vez que alguien tenga dificultades con una enfermedad física o una enfermedad de su espíritu, nosotros podamos llegar con la palabra apropiada. Nosotros podamos ser aquellos instrumentos de Dios que podamos hablar en fe cosas positivas, cosas que alientan, cosas que el Señor las tiene prometidas para todos aquellos quienes podemos creer. Entonces es como una invitación, hermanos, a que todos en verdad empecemos a utilizar esas promesas que el Señor tiene consignadas en su palabra, haciéndolas como un hecho cierto, de que si dice que así se hará, así nuestros ojos no lo estén viendo. Porque es que lamentablemente nosotros esperamos a que nuestros sentidos perciban inmediatamente lo que se hace. Y no todas las veces es así. Dios tiene su tiempo. Él lo prometió. Así como en el tiempo en que prometió a todo el pueblo, cuando estaba en Egipto, sacarlos y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Sí, lo prometió y lo cumplió, pero tardó mucho tiempo. Cuando Abraham le dijo que sería padre de muchas naciones, no fue al otro día que empezó a tener hijos, porque tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos, a una tierra que él no conocía, y salió por pura fe, creyéndole al Señor,
de que él sería padre de multitudes. Y salió, y si tenía 75 años, y en la palabra de Dios dice que de 100 años tuvo a Isaac, que fue su generación. Pasaron 25 años abrigando una promesa que él no veía con sus ojos. Entonces él tiene su tiempo. A veces nosotros deseamos todo ya, que si tenemos una dificultad, entonces oramos al Señor por la mañana o por la tarde y necesitamos la respuesta para el otro día, ya, que esté ya. Y sabemos que el Señor escucha las plegarias, escucha la oración, pero que Él, en tanto amor que tiene, si ve que se puede presentar como inconveniente, no nos otorga esa petición. Hay 3 respuestas de parte de Dios cuando nosotros oramos fervientemente a Él. Una, definitivamente sí. Otra, definitivamente no. Otra, sí, pero todavía no. Entonces, debemos entender estas cosas y hablar siempre en fe. Hablar siempre como si las cosas estuvieran pasando. En Romanos 12:2 encontramos algo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto de no conformarnos no significa no estar de acuerdo. No, por ese lado no es. Esta conformación viene de dar forma. De que si el mundo tiene algunas formas, que nosotros como cristianos no nos amoldemos a esas formas que el mundo tiene. Eso es conformarse uno al mundo, tomar la forma que el mundo tiene. Nosotros estamos diferentes. Los del mundo continuamente están diciendo hasta no ver, no creer. Esto, pues, en nuestro ámbito es lo contrario. Para poder creer es necesario que yo no vea. Porque es justamente esa es la fe. Ver y percibir las cosas que todavía no son. Esa es la fe. Cuando nosotros hablamos de esta manera, Dios se agrada de estas cosas, porque estamos tomándolo a Él en cuenta y creyendo en lo que Él nos dice. Así nuestros sentidos no lo perciban, que es que mis ojos no ven o que mis oídos no oyen lo que yo estoy pidiendo. Pero en su momento llegará. Entonces es para todos, hermanos, para todos. Para todos, para jóvenes, para adultos, para mujeres, para niños, todos podemos hablar en fe, hablar bien, tener un buen decir. ¿Cómo debemos hablar? En Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que ama y el que la ama comerá de sus frutos. El que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que si una persona es maldiciente, que no dice las cosas bien, habrán frutos, producto de esa forma como está hablando, y comerá de sus frutos. Pero si está bien diciendo, también habrán frutos y también comerá de sus frutos. Entonces depende. De igual forma funciona para lo negativo como para lo positivo. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros hablemos en fe. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y esto es real. Las angustias vienen por causa de que a veces nosotros hablamos cosas insensatas. Si hablamos cosas en verdad, estamos seguros de que nos evitaremos una serie de consecuencias que más adelante vamos a tener que remendar o enmendar. Y finalmente en Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuando uno dice una cosa es para cumplirla, o con los amigos o en la familia,
o con las personas, siempre que se comprometa uno con algo, sencillamente hay que cumplir, porque se enlazan esos dichos que yo estoy hablando con mis labios. Por lo tanto, tengamos cuidado de qué estamos hablando, sobre todo padres, cuando estemos reprendiendo a nuestros hijos. Vemos desafortunadamente que a veces porque el momento así de sobresalto se presenta algo con respecto a un hijo, inmediatamente se le dice algo y después no lo van a poder cumplir, o les da sentimiento el tener que aplicar esa drasticidad contra esa persona, contra ese niño, porque no supieron medir sus palabras en ese momento. Entonces, que nosotros seamos verdaderamente dueños de nuestras palabras, que nosotros no tengamos que arrepentirnos porque una palabra dicha es igual que una flecha lanzada. Después de que se lanzó la flecha ya no tiene reversa. Después de que hablemos las palabras contra una persona y la hiramos, ya no hay nada que hacerle. Ya las disculpas o el perdón, pues sí, pero no ha debido pasar esto. Entonces, para ir perfeccionándonos en estas cosas es necesario que nosotros vayamos entrenando, y todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo. Hablar todo siempre en verdad. Que lo que vayamos a hablar, nosotros procuremos cumplirlo al pie de la letra. Que si nosotros decimos la cita es a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana estemos allá. Porque por razones hay muchas razones y disculpas con las que podamos después quedar mal y poder sujetarnos a lo que hablamos. Entonces es mejor pensar bien las cosas antes de hablar, para así comprometernos y poder cumplir con el compromiso, porque nosotros somos luz. El Señor dijo, nosotros somos luz en las tinieblas, y muchas de las miradas están puestas sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Entonces, seamos cautos, seamos apercibidos de que hay personas quienes tienen la mirada de ellos puesta sobre nosotros, y nosotros debemos ser ejemplo, así como en nuestras familias, en la casa. Amigos y hermanos, controlemos nuestras palabras y hablemos lo que es para edificación. Que todos nosotros vengamos a ser verdaderamente personas agradables delante de Dios. Entonces, para esto vamos a hacer una oración para que el Señor sea ayudándonos a todos, a nuestro buen hablar, a estar hablando en fe, a tener en cuenta las promesas, y que nuestras palabras sean, cuando decimos sí, que sea sí, y cuando digamos no, que sea no. Bendito Dios, te damos gracias porque una vez más, Señor, tú nos has permitido estar en este canal. Oramos, Padre, para que en cada uno de nosotros siempre estemos mirando el cómo hablamos, el cómo nos dirigimos a las demás personas, en que a veces con nuestras palabras podemos edificar o podemos destruir, en que siempre nosotros debemos tener en mente en el que el Señor estará siempre viendo y escuchando todo lo que nosotros hablemos. Nosotros, a través de su palabra, hemos conocido que daremos cuenta sobre aquellas palabras ociosas que de pronto dijimos en alguna ocasión. De ellas tendremos que dar cuenta. Por tanto, ayúdanos, Padre, a que nuestras palabras sean en buen decir. Que nosotros vengamos a ser verdaderamente personas que estemos hablando en fe, que estemos hablando positivamente, que estemos hablando, y que todo lo que nosotros hablamos, que esos dichos que se entrelazan entre nosotros, que los podamos cumplir, amado Dios. Que tú nos des la sabiduría y la inteligencia para poder tomar determinaciones y asimismo hablarlas. Te damos muchas gracias, Padre, y oro porque cada uno de los oyentes y de los televidentes que nos estén escuchando, que todos vengamos a esa gracia tan especial que el Señor da para todos aquellos quienes pedimos que nos ayude a controlar nuestra lengua y que nosotros seamos bien dicientes. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.